Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que en este día, Señor, tú nos hables a través de tu palabra, Dios mío. Tú nos exhortes, nos edifiques, Señor, nos consueles en este día. Que tu palabra, Señor, haga la obra para lo cual tú la envías, Dios mío. Hoy abrimos nuestro corazón y nuestra mente, amado Dios, para que esa palabra pueda hacer, Dios mío, esa obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le digo, esta porción de la palabra, quizás la mayoría de ustedes la conocen. Una historia muy conocida entre el ambiente cristiano, como Jacob toma como con engaño Jacob toma la bendición de parte de su padre. Esa bendición por naturaleza le pertenecía a su hermano Esaú, pero sabemos que esa bendición en realidad Dios quería que fuera para Jacob. Pero cuando nosotros como hijos de Dios queremos que, no sé si a usted le ha sucedido que le pedimos algo a Dios, le pedimos, Señor, ayúdame en esto, o haz esto, o cambia esto en mi vida, o cambia esto, o súpleme esto, cualquier petición que usted haya podido tener delante de Dios. Y cuando queremos que Dios obre, a veces queremos ayudarle a Dios. No sé si le ha sucedido que le quiere ayudar a Dios uno. A mí me ha sucedido que a veces queremos como echarle la mano al Señor para que obre más rápido. Y así le sucedió a Jacob, o más bien a Rebeca, que Rebeca amaba a Jacob y sabemos que Isaac amaba a Esaú. No que no amaran a los otros hijos, pero como que era el preferido de cada uno, ¿verdad? Y Rebeca, anhelando tener esa bendición o obtener esa bendición para Jacob, quiso, quizás no en su, quizás no haciéndolo de esa manera, queriendo ayudar a Dios, pero ella miró la manera de cómo Jacob podía obtener esa bendición de parte de su padre. Y sabemos, como le digo, la bendición de Abraham, que fue trasladada a Isaac, Dios quería que fuera trasladada a Jacob. Y cuando Dios quiere hacer algo, se oponga a quien se oponga, Dios lo va a hacer. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten dificultades en tu vida, aunque todo parezca que no va a suceder, Dios va a hacer las cosas. Pero en medio de la trayectoria de la vida, o en medio de ver las cosas como están sucediendo aquí abajo, tendemos quizás a desesperarnos, o tendemos a pensar de que las cosas ya se van a hacer, y quizás le sucedió esto a Rebeca, que ella oyó la conversación de Isaac con Esaú, y dijo, la bendición ya la va a trasladar a Esaú. Ya esa bendición, ya una vez dando esa bendición, ya no hay manera de retomarla. Cuando Esaú, lo vemos más adelante, como cuando Isaac bendice a Jacob y Esaú viene, ya no pudo darle la bendición. Ya no pudo tomar la bendición que le había dado. Ya no era algo que cuando salía de él ya no podía volver a tomarla. Y me imagino que Rebeca se ha de ver quizás desesperado un poco, o haber dicho, este es el momento que tengo que actuar, porque Isaac va a dar la bendición que él tiene y yo la quiero para Jacob. Pero como te digo, cuando Dios tiene algo para alguien, Él va a hacer la manera que eso suceda. Siempre y cuando nosotros nos metamos, nos sujetemos a que Dios haga su obra en nosotros. Si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su promesa. Pero como te digo, viendo la historia de esta familia, viendo la situación de esta familia,
me llama la atención de cómo reacciona Rebeca, porque muchas veces reaccionamos de esa manera. Muchas veces vemos que algo va a suceder y decimos, Señor, se me va a salir de las manos. Ya no lo voy a poder tomar, ya es el momento. Y a veces actuamos desesperadamente. Y que no sé si le ha sucedido a usted, pero cuando hacemos una decisión así precipitada, a veces la regamos, ¿verdad? A veces nos engañan, ¿verdad? A veces hay vendedores que nos ponen las cosas tan bonitas y nos dicen, y a veces nosotros decimos, pues al tal parecer, a veces decimos, déjame pensarlo, déjame platicarlo, déjame meditarlo, y el vendedor sabe que si uno lo medita no lo va a comprar. Y el vendedor dice, no, pero mira, hasta te doy esto, y no solo te lo voy a bajar de precio, te voy a dar esto más. Y uno dice, bueno, pues ya viéndolo así, pues como que lo compramos, ¿verdad? Y ya cuando lo compra uno y llega el bill, ya dice uno, ¿para qué hice esto? Me engañó este vendedor. Y ya, ni modo de ir a buscar al vendedor, ¿verdad? Pero a veces cuando hacemos decisiones en un momento de desesperación, tendemos a equivocarnos. Y Rebeca, cuando toma la decisión de tomar esa bendición para Jacob, hace algo en la vida de Jacob. Jacob, sabemos que su nombre quiere decir el que planta o engañador, algunos dicen. El que va detrás, dice otro significado. Y Jacob, sabemos por la historia, sabemos que era un hombre que tenía digamos esa maña, quizás no es una buena palabra, o esa actitud de engañar a los que estaban a su alrededor con tal de obtener lo que tenía. Quizás ya venía afectado Jacob, pero cuando su madre le dice, hagamos esto, ve rápido porque tu padre va a dar la bendición y esto y esto y esto. Y Jacob ve la actitud de su madre, ve la enseñanza de su madre, ve cómo su madre le enseña a hacer lo que sea necesario con tal de obtener lo que quieres obtener. Y nosotros como padres debemos de preguntarnos qué valores le estamos enseñando a nuestros hijos. Porque hoy en día el mundo enseña que con tal de avanzar y con tal de subir en un puesto, no importa a quién vas a pisotear. No importa quién se va a dañar, no importa quién vas a tener que hacer a un lado. Y cuando nosotros vemos esa enseñanza del mundo, cuando uno trae eso a la casa, puede hacer mucho daño a nuestros hijos. Porque Jacob batalló con su manera de ser, luchó Jacob con su manera de ser hasta que Dios lo liberó, hasta que Dios lo bendijo. Pero cuando vemos que Rebeca le da esa enseñanza, no es el tema, pero es algo que podemos ver, preguntarnos qué valores le doy a mi hijo, qué valores le estoy enseñando a mis hijos. Por ejemplo, si alguien le enseña a su hijo que ve algo allí mal puesto y le dice, pues tómalo, nadie lo está reclamando. Nadie está diciendo, pues toma esa cartera o toma la cartera y regrésale, pero sácale el dinero pues ni modo, era un teléfono que estaba allí y como le voy a decir un testimonio, este es un testimonio verdadero. Tengo un tío que ya ahorita ya partió de este mundo, pero mi tío cuando recién se convirtió tenía su troca y vivía en la ciudad de Los Ángeles. Y mi tío estaba recién convertido, no sabían mucho del evangelio. Y había un hermano que ya tenía años en la iglesia y le dijo a mi tío, dame un raite. Y ya iban por la calle y ve una moto parqueada. Ya ve cómo las motos a veces las tienen parqueadas ahí al lado de la banqueta. Y le dice el hermano a mi tío, hermano Jesús, párese porque
esa moto es una bendición de Dios. Alguien la dejó tirada ahí, como que mi tío se preguntaba, ¿será verdad o será que está robando? Pero como era recién convertido, pues decía, quizás él sabe algo que yo no sé. Y al final le dijo, no, hermano, como que no me siento bien que echemos la moto. Que si se la quería robar el hermano. Pero a veces tenemos malas enseñanzas, a veces tenemos malos valores en nuestra vida, y nuestros hijos a veces ven las cosas que nosotros hacemos. Ven que de repente agarramos algo y no lo regresamos, o vamos a la tienda y agarramos algo y nos lo echamos a la bolsa. Se me olvidó. Y la siguiente vez y otra vez se me olvidó, y nuestros hijos dicen, bueno, pues mi papá siempre lo hace, mi mamá siempre lo hace, pues yo creo que está bien. Pero así Rebeca enseñó a Jacob a tomar la bendición, aunque tenía que engañar a su padre. Y como le digo, cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. No era necesario que Rebeca actuara de esa manera, ni que Jacob hiciera las cosas de esa manera, pero se hicieron. Pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué valores le voy a enseñar yo a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar? Si tenemos hijos pequeños, ¿qué le enseñamos? No, tú defiéndete. Si alguien te quiere golpear, tú dale primero. Y acabo que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y tú primero ponle uno y ya. Pero pónselo bien para que no vaya a regresarte otro, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué le enseñamos a nuestros hijos, porque todo eso va a afectar sus vidas, todo eso va a ir afectando sus vidas. Y nosotros sabemos que Dios nos llama a ser gente de paz, gente que trae paz, gente pacificadora. Entonces mejor enseñémosles a nuestros hijos, sé pacificador, busca la manera de no entrar en contienda, busca la manera de no entrar en un pleito, busca la manera de no golpear a otros, porque eso te va a ir afectando en tu vida. Pero vayamos adelante a ver el tema, y allí en el versículo 16 dice que Rebeca le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Y cuando yo miraba esto, que Rebeca tomó aquellas pieles y las pone sobre sus manos, las manos sabemos que representan las obras que nosotros hacemos. Y el tema de hoy se llama la bendición de las vestiduras. Cuando nosotros vemos que Rebeca le pone las pieles sobre las manos de Jacob, las manos para nosotros representan las obras que nosotros vamos a hacer. Y el cuello, o otra versión dice la cerviz, es el lugar donde se acostumbra poner el yugo sobre el animal que va a trabajar. Se acostumbra a poner el yugo sobre la cerviz o sobre el cuello, para que aquel animal que va a trabajar vaya dirigido bajo ese yugo. Y cuando vemos que dice la palabra que le pone las pieles sobre sus manos y sobre su cuello, eso nos da una enseñanza a nosotros. Nos da la enseñanza de que cuando nosotros venimos a Cristo, porque nosotros, para entrar delante de la presencia de Dios, para estar bien delante de Dios, no podemos entrar por nosotros mismos. Nosotros no podemos llegar delante de Dios por nosotros mismos y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti y vengo así como soy, así como estoy, y no necesito de nadie para estar delante de ti. No podemos entrar, Dios no lo permitiría. ¿Por qué? Porque su gloria es santa, Dios es santo, y nosotros no podemos entrar delante de Él con nuestras vestiduras como somos nosotros. Entonces nosotros necesitamos de alguien que tenga las vestiduras correctas para ponerlas sobre nosotros y así entrar delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario? Él obtuvo las vestiduras y nos da las vestiduras a nosotros. Y cuando tú y yo nos ponemos esas vestiduras, podemos entrar delante de Él. Pero cuando vemos que le pone las pieles sobre las manos y sobre el cuello,
vemos que el Señor Jesús, así como esos cabritos fueron sacrificados para que Jacob pudiera entrar delante de la presencia de Isaac y ser bendecidos, así nosotros tuvimos que tener alguien que muriera para que tú y yo pudiéramos entrar delante del Padre Celestial y ser bendecidos, no ser exterminados. Nosotros entramos delante de la presencia de Dios, como estamos, la presencia de Dios nos domina, nos dejamos de ser, porque Dios es santo. Dios es un Dios santo. Y cuando vemos que le pone las pieles sobre las manos, eso nos enseña a nosotros que Dios quiere trabajar nuestras obras. Dios quiere que nosotros nos dejemos cambiar las obras que hacemos. Dios lo que va a empezar a trabajar en tu vida es que va a ir cambiando las obras que tú vas haciendo. Hay un en la palabra, erais algunos de vosotros, pero ahora y empieza a decir el apóstol Pablo qué debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. ¿Por qué? Porque al venir a Cristo, sí, Dios nos acepta así como somos para ser salvos. Dios no hace acepción de personas para que alguien sea salvo. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza el Espíritu Santo y a decir, cambia esta obra, cambia esto que hacías antes. Dice la palabra, pero muchas veces cuando venimos al Evangelio y estamos dentro del Evangelio, nos damos cuenta que hay obras que aún no han cambiado en nuestra vida, que aún siguen igual en nosotros, y debemos de decirle al Señor, Señor, pon esas pieles sobre mis manos, pon esas pieles que cambian mis obras, haz un cambio en mis obras, aquel que cambia. Cuando vemos que hay cristianos y quizás tienen años en el Evangelio, pero siguen haciendo las mismas obras, como este hermano que le comentaba, que siguen robando, siguen transeando, siguen maldiciendo, al cambio, al que el Señor los empieza a investigar. Pero ¿por qué es que muchas veces encontramos que en nuestra vida hay obras que no son de Dios? Hay obras que no agradan a Dios. Muchas veces no nos estamos dejando vestir por el Señor. No nos estamos dejando vestir por el Espíritu Santo. No estamos permitiendo que esté obrando en nuestra vida. Muchas veces lo que sucede es que sí amamos la presencia de Dios, sí danzar, si nos gusta postrarnos, no nos, lo que no nos gusta es que nos tenga, porque muchas veces el cambio no es fácil, el cambio muchas veces no es algo bonito. Cuando alguien, a veces como que empezamos a retorcernos, ¿verdad? Porque ¿por qué me van a quitar esto? ¿Por qué tengo que cambiar esto? ¿Por qué tengo que ser de ser? Porque Dios quiere empezar a transformar nuestra vida. Porque así como nosotros somos, no es lo que Dios quiere que seamos. Dios tiene una imagen de ti y tiene una imagen de mí. Pero la imagen que ahorita llevamos no es la que Dios tiene al final. Cuando la persona que trabaja los joyerías, personas que trabajan los diamantes, cuando reciben un diamante, esa persona, pero no es como los vemos nosotros en las tiendas, ¿verdad? Cuando los vemos están bien limpios, bien
¿Por qué? Porque necesita llevar un proceso. Así nosotros, cuando venimos al Señor Jesús, Dios necesita llevarnos por un proceso para llegar a tener el valor que debemos de tener. Ser terminado seamos. Pero vemos que a Jacob le ponen las pieles sobre las manos, pero también le ponen las pieles sobre el cuello, la parte lampiña o la parte suave, dice la versión en inglés. Y la versión del oso dice, y hizo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz, donde no tenía pelos, las pieles de los cabritos y de las cabras, de los cabritos de las cabras. Ahora, cuando nosotros vemos que ahí dice de la cerviz, vamos a ver en la palabra de Dios que el Señor habla en Éxodo capítulo 32 y verso 8 y 9, dice, Éxodo 32, verso 8 y 9, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro fundido y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Verso 9 dice, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Cuando el Señor habla de Israel, dice, he visto a este pueblo y es pueblo de dura cerviz. Y como la cerviz o el cuello era el lugar de donde se le ponía al animal o de donde se pone el yugo al animal para que trabaje. Y cuando nosotros vemos en la palabra que el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Quiere decir que nosotros, el Señor quiere quitar el yugo de este mundo y poner su yugo sobre nosotros. Pero cuando vemos que el Señor se expresa de Israel de esta manera, que era un pueblo de dura cerviz, y dice, tan pronto se han desviado. Porque cuando el Señor te pone el yugo, cuando tú y yo tomamos el yugo del Señor, Él nos va a empezar a guiar. Él va a empezar a decirnos, es por este camino, es así, es conforme a la palabra, no es como tú dices, no es como yo estoy diciendo. Pero el pueblo de Israel se desvió. El pueblo de Israel decidió tomar su propio camino. El pueblo de Israel se decidió hacer las cosas como ellos pensaban que se deberían de hacer. Y el Señor dijo, es un pueblo de dura cerviz. Y vemos en el caminar cristiano, vemos incluso dentro de nuestra propia vida, quizás podemos ver que hay momentos donde el Señor quiere obrar algo en nosotros, quiere dirigirnos de cierta manera, y nosotros decimos, no, Señor, yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero obrar de esta manera, yo quiero caminar de esta manera, pero no es conforme nosotros pensamos. El Señor cuando dice que tomemos su yugo, es un yugo fácil, pero es un yugo que nos va a dirigir a su presencia. Es un yugo que nos va a llevar por el camino angosto. Es un yugo que nos va a llevar a caminar en santidad. Es un yugo que nos va a llevar a hacer la voluntad del Padre. Pero muchas veces nos encontramos que no queremos tomar ese yugo. Y aquel que no toma el yugo, alguien quizás puede decir, no, pues yo no voy a tomar el yugo de nadie. Pero cuántas veces el pueblo de Israel a un lado el yugo de Dios y tomaba el yugo de otras naciones sobre ellos. Tomaba la carga de otras naciones sobre ellos. Y cuando vemos que hay personas que quieren caminar conforme a lo que ellos piensan y conforme a lo que ellos dicen, cuando vemos que eso sucede, no es que no tienen yugo sobre ellos, sino que tienen otro yugo sobre ellos. La Biblia dice que no volvamos al yugo de esclavitud, porque se puede volver al yugo de esclavitud. Podemos volver a caminar en el yugo de esclavitud, y qué triste es ver gente que Dios un día
dijo, eran personas que eran entregadas al Señor. Que puedes ver hermanos y hermanas que un día llevaban el yugo del Señor, pero ahora llevan el yugo de esclavitud o el yugo de este mundo. Pero cuando vemos que Jacob, cuando entró delante de la presencia de Isaac, le tuvieron que poner las pieles sobre su, tuvieron que empezar a cambiar su manera de pensar, tuvieron que empezar a cambiar su manera de ver cosas, porque el Señor, cuando tú y yo venimos delante de Él y queremos investirnos de Él va a ir a transformar el pensamiento. Es mi pensamiento. Por eso dice Pablo que no nos conformemos a este mundo, mas antes ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y cuando que sobre su piel, eso nos enseña a nosotros que el Señor, una de las cosas que quiere hacer es la manera de pensar, cambiar nuestra manera de dirigirnos, que tomemos ya no nuestra dirección, ya no lo que yo quiero hacer, algo que me asombra de la oración del Señor Jesús, que le enseña a sus discípulos, que dice que venga y que tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando vemos que el Señor Jesús es aquel que haga, y cuando vemos que el Señor Jesús llegó incluso a aquel momento en el Getsemaní, que dijo, si puede pasar esto, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando nosotros caminamos bajo el yugo del Señor, va a llevarnos a eso, a ceder nuestra. Difícil es la voluntad de uno, ¿verdad? Qué difícil es que uno dé su mano a torcer, ¿verdad? Porque a veces yo creo que todos, o si no es que la mayoría de nosotros, nos gusta hacer nuestra voluntad, nos gusta hacer lo que nosotros anhelamos, deseamos hacer. Nos gusta comer, ¿verdad? No estamos. Cuando alguien agarra a alguien que le enseña cómo comer, qué difícil es. No sé si estar con una persona que lo entrene a comer, y a veces uno dice, pero ¿cómo voy a comer eso? Y los taquitos y las tortas y los tamales y le dicen, no, pues ahora tienes que comer zanahorias y lechuga y pollo, y uno dice, no, porque queremos comer lo que queremos comer, ¿verdad? Pero cuando vemos que el Señor Jesús llegó, Él hizo la voluntad del Padre, donde Él caminó en la voluntad del Padre, Él es el que nos va a enseñar a nosotros cómo ir haciendo la voluntad del Padre, cómo desarrollando la voluntad de Dios y cediendo nuestra voluntad. Y que Jacob tuvo que entrar delante de su padre, pero para entrar delante de su padre tuvieron que poner las pieles sobre su cerviz. Y vemos en Deuteronomios, acompáñenme a Deuteronomios capítulo 10 y verso 16. Dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. El Señor nos llama a no endurecer nuestra cerviz. Segunda de Crónicas, capítulo 30 y verso 8 dice, y no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Ahora aquí vemos que dice allí que no endurezcamos nuestra cerviz, o a ese pueblo le dice, no endurezcáis vuestros padres, sino someteos al Señor. Cuando uno hacer la servicio, me humillo.
someterse es uno. Entrar de otro. Es que yo digo, voy a estar debajo de la dirección de esta persona y que él decida qué es lo que vamos a hacer. Someterse es que uno diga, esta es mi voluntad, pero hago mi voluntad a un lado para hacer la voluntad de otro. Eso es parte de lo que es ser un discípulo. El discípulo es aquel que pierde su identidad para tomar la identidad de otro. El discípulo es aquel que va tras el propósito de otro y no tras su propósito. Y cuando nosotros venimos al Señor y vemos que dice allí la palabra que no endurezcáis vuestra cerviz, sino someteos al Señor y entrad en su santuario y servid al Señor. Porque el servicio, una de las cosas, una de las bendiciones de estar en el servicio es que nos va a enseñar a nosotros a someternos a Él. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Sometiéndonos a otros hombres, sometiéndonos a otros líderes, sometiéndonos a otras personas que nos van a decir, ahora ayúdanos en este lugar, ahora haz esto, ahora haz aquello, ahora trabaja aquí, ahora te toca desarrollar esta función. Y así empezamos a someternos delante del Señor. Así empezamos a que nuestra cerviz no sea algo que obstruya o que nos esté afectando, y poder entrar en la presencia del Señor o en el santuario del Señor. Cuando nosotros queremos entrar delante de Dios, tenemos que someternos, tenemos que bajarnos. No podemos entrar delante de la presencia de Dios altivos, orgullosos. No podemos entrar delante de la presencia del Señor con un pensamiento de altivez. Voy a contar un testimonio de una persona que me tocó ir a cierto lugar y habían invitado a una persona a dirigir en ese evento donde estábamos. Y aquella persona era un buen director, es un buen director, una persona que Dios lo usa. Pero me acuerdo que esta persona acababa de grabar un CD y estaba en ese evento precisamente para promover su CD. Pero me acuerdo que estaba cantando sus cantos, estaba la música, todo iba bien, pero algo faltaba dentro de esa reunión. Estábamos allí, varios jóvenes, estábamos en ese lugar y como le digo, eran cantos que todos conocíamos, la música estaba bien, todo iba bien, pero algo faltaba. Y después de que él terminó de cantar todos sus cantos, ya se bajó y se fue a otro lugar y subió una persona que no muchos la conocían. Era una persona del pueblo que nunca había grabado CDs ni nada. Y esa persona empezó a cantar y el ambiente cambió. El ambiente cambió cuando estaba la otra persona, todos aplaudiendo, cantando, pero nada sucedía. Pero cuando sube la otra persona, empezó a cambiar el ambiente, la gente en la presencia de Dios y yo me pregunté, ¿sería porque la persona subió simplemente para mostrar algo o simplemente para promover algo, o sería que la persona subió con una actitud incorrecta al altar y subió quizás a dirigir buenos cantos, pero faltos de la presencia del Señor? Faltos de que Dios se moviera en medio de ellos. Y eso es algo que nosotros vemos que cuando queremos entrar delante de la presencia de Dios, pero nuestra actitud está incorrecta, no podemos entrar. Porque delante de la presencia de Dios entramos humillándonos, sometiéndonos, bajándonos, diciendo, sí, Señor, yo sé que soy orgulloso, arrogante, pero hoy me someto, hoy me bajo porque quiero que tú me bendigas. Quiero que tú hagas algo en mí. Quiero que tú obres en mi vida. Hoy me bajo, Señor, delante de ti. No puedo entrar delante de tu presencia orgulloso. Tengo que bajarme. Tengo que bajar mi orgullo. Tengo que bajar mi apellido y permitir que tú pongas tu yugo sobre mí. Isaías capítulo 10 y verso 27 dice: acontecerá en aquel tiempo
que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Estamos hablando de la cerviz y del yugo que debe de ser puesto sobre nosotros. Cuando la Escritura habla y dice que no volvamos al yugo de la esclavitud, vemos que hay personas dentro del evangelio, como le decía, personas que son esclavos a ciertas cosas. El Señor Jesús le dijo a ciertas personas que habían creído en Él, y Él les dijo: si mi palabra permanece en vosotros, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron al Señor Jesús, ya habían creído en Él, y le respondieron: ¿cómo dices que seremos libres si no somos esclavos de nadie? Pero cuando nosotros vemos que aquel que peca, dice la palabra que es esclavo del pecado. Y hay personas que tienen algo que los lleva hacia el pecado. Hay algo sobre sus vidas que ellos quieren ser libres, pero los sigue llevando hacia el mismo pecado, hacia cometer el mismo error, a pecar en lo mismo de nuevo, que eso es algo que le empezó a suceder a Sansón. Sansón, siendo un hombre que era llamado por el Señor, escogido por el Señor, ungido de parte de Dios, era esclavo del pecado. Iba en esclavitud con las rameras. ¿Y cuántos no estarán en las iglesias esclavos de algún pecado? Quizás esclavos de la pornografía, quizás esclavos del adulterio, quizás esclavos de una cerveza, quizás esclavos de algo, de una novela, o quizás esclavos de maldecir. Hay gente dentro de las iglesias que en la iglesia alaban al Señor, pero en sus casas se echan unas maltratadas pero nosotros debemos de ver que el Señor no nos llamó a vivir bajo un yugo de esclavitud, sino Él dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero encontramos dentro del evangelio gente que vive esclavo a algo, esclavizados, como le decía, a algún pecado. Y estas personas muchas veces luchan en contra de eso, quieren cambiar y cambian por cierto tiempo y dicen: por estos días he logrado cambiar, he logrado vencer, y al mes caen en lo mismo, a la semana caen en lo mismo. Y eso es que llevan algo sobre ellos que los está llevando hacia la esclavitud, pero el Señor dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, ¿qué es lo que puede pudrir ese yugo? ¿Qué es lo que puede hacer que ese yugo se vaya desvaneciendo en tu vida? Es que nosotros nos sometemos a la presencia del Señor, que nosotros seamos llenos de la unción del Señor. Cuando la unción venía sobre Sansón, él no iba a pecar. Era cuando el Espíritu, porque en ese tiempo el Espíritu venía y se regresaba. No es el día que tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pero cuando venía la unción sobre Sansón, se levantaba y empezaba a pelear. Empezaba a derrotar filisteos. Pero cuando se iba la unción, se iba con la ramera. Y cuando nosotros nos sometemos bajo la unción del Señor, los yugos de esclavitud van a ser podridos. Cuando tú y yo tomamos la decisión de someternos bajo el Señor y empezar a llenarnos de su unción, el yugo de la esclavitud va a ser podrido. Y esos yugos que nos llevan hacia el pecado, que nos llevan a pensar solamente en el pecado, que nos llevan a pensar quizás en cosas que son vergonzosas, pensar en ellas, ese yugo va a ser podrido cuando te sometas bajo la unción del Espíritu Santo, cuando te sometas bajo el señorío de Dios. Porque la unción es algo que viene sobre nuestras vidas
cuando empezamos a buscar la presencia del Señor. El Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, estaba buscando la presencia del Señor, y el Getsemaní quiere decir la prensa de los olivos. Y cuando tú y yo queremos obtener la unción del Espíritu Santo, eso va a requerir que nosotros empecemos a tener una vida de búsqueda, una vida de entrega, una vida donde subimos al monte a orar, una vida donde tenemos un lugar apropiado para orar, para buscar la presencia de Dios. Cuando tú y yo queremos obtener la unción del Señor, cuando tú y yo le decimos al Señor: Señor, dame de tu unción, Él te dice: ok, busca mi presencia, busca mi presencia, sube al monte, empieza a orar, empieza a buscar mi presencia. Y le decimos: Señor, pero es que hago esto, es que tengo esto. ¿Quieres la unción? Paga el precio, paga el precio, paga el costo. Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor derrame de su unción, así como arte de magia, ¿verdad? Pero la unción cuesta algo. La unción tiene un precio. Por eso le dijeron a las: vayan y compren a aquellos que venden, porque la unción tiene un precio. Claro, no es un precio de dinero, sino que tiene un valor, tiene algo que nosotros debemos de pagar por ello. Pero ahí vemos en Isaías que dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Será que hay algo sobre tu vida que te lleva hacia pecar, que te lleva, que no te deja libre? ¿Será que hay algo en tu vida? Tú dices: tanto tiempo he querido ser libre de esto, pero necesito que alguien me ayude, que alguien me libere, que alguien me cambie, que alguien haga algo por mí. Porque hay gente que vive esclavos a la ira. Hay gente que vive esclavo a la ira. ¿Qué es vivir esclavo a la ira, hermanos? Qué difícil es. Porque no sabe el momento que uno va a reaccionar y golpear. No sabe el momento que uno va a cometer una loquera. No sé si le ha tocado conocer a gente que de repente cambia, y de ser una persona apacible, amorosa, y ahora es un ogro, un monstruo. Pero hay gente que vive esclava a la ira. Hay gente que reacciona, que en un momento echa a perder toda su vida. En un momento de ira echa a perder todo. Pero es feo vivir esclavo a la ira. Pero liberar a la gente de la ira. Dios puede liberar a la gente de espíritus de ira, de espíritus que llevan a fornicar. Dios puede hacer la liberación. Dice allí Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y nosotros, si hay algo que está en nuestra vida, si hay algo que está afectando nuestra vida, debemos de pedirle al Señor: Señor, libérame de esto. Libérame de esto, hazme libre de esto. Hazme libre de esto, que tu unción venga sobre mí y me haga libre de estas cosas. Que tu unción venga sobre mi vida y pudra todo yugo de esclavitud. Pudra todo aquello que está afectando mi vida. Vayamos adelante y veamos algunas de las vestiduras que el Señor tiene para nosotros. Regresando allí a Génesis capítulo 27, verso 15. Dice: entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, a su hijo menor. Estas vestiduras no eran cualquier vestidura, sino que eran vestiduras especiales que se trasladaba de generación en generación. Y cuando nosotros vemos que ahora el Señor Jesús, como representante o como nuestro hermano mayor, Él obtiene vestiduras para nosotros. Y vayamos a Isaías capítulo 61 y verso 10. Isaías 61 verso 10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor,
Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. La primer vestidura que tú y yo recibimos cuando venimos a los pies del Señor Jesús son las vestiduras de salvación. Son las primeras vestiduras que el Señor obtiene para ti y para mí. Cuando tú y yo nos decidimos aceptar al Señor Jesús, Él nos pone las vestiduras de salvación. Pero dice que no solo las vestiduras de salvación, sino que dice, me ha envuelto en manto de justicia. Porque cuando el Señor Jesús murió por nuestros pecados, nadie de nosotros podía satisfacer la justicia de Dios. Nadie de nosotros podía alcanzar la justicia de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no supera la justicia de los fariseos y saduceos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la justicia de los fariseos era una justicia rígida. Y cuando nosotros vemos que la justicia de los discípulos tenía que superar esa justicia de los fariseos, no había manera que lo hicieran. Y el Señor Jesús lo que hizo al morir en la cruz del Calvario y descender a las partes más profundas de la tierra, cuando resucita, el Señor Jesús le dice a aquella mujer que lo toca, le dice, suéltame, porque no he subido al Padre. Porque el Señor Jesús lo que tenía que hacer es subir a la presencia del Padre y presentar ese sacrificio que había hecho. Como el sacerdote tomaba la sangre y entraba de aquel animal que era sacrificado y entraba con ese sangre. Así el Señor Jesús tenía que subir, y cuando Él sube y presenta el sacrificio, Él obtiene el manto de justicia para nosotros. Y lo que Él hace es que no nos hace pagar por ese manto de justicia, porque no hay manera que lo hagamos. Él lo que hace es obtiene el manto de justicia y te lo pone. Te envuelve en ese manto de justicia. Por eso es que nosotros nos podemos llamar justos, porque Él obtuvo la justicia por nosotros. Es por medio de su sacrificio que tú y yo podemos obtener ese manto de justicia. Entonces, las primeras vestiduras son las vestiduras de salvación y el manto de justicia que el Señor obtuvo por nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8, o mejor acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso 21 al 22. Dice Segunda de Crónicas 20, 21 y 22. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, tal gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Lo que quiero ver aquí es lo que dice que son las vestiduras que tenían ellos, que eran vestiduras santas. Tú y yo, después de obtener la vestidura de salvación y el manto de justicia, lo que debemos de buscar es la vestidura de santidad. Por eso el Señor Jesús dice, sed santos como vuestro Dios es santo. Porque una de las cosas que nosotros debemos de vestirnos es de santidad. Yo debo de vestirme de santidad en mi vida. Yo debo de buscar la santidad. Yo debo de ir avanzando en mi vida en la santidad. Yo debo de irme apartando de cosas de este mundo. Vestirme de la santidad del Señor. Permitir que Él me empiece a rodear, que Él empiece a obrar en mi vida. Permitir que Él empiece a rodearme de su santidad. Voy a mencionar las otras vestiduras que hay, y ya si usted quiere buscarlas en su casa, porque ya el tiempo avanzado, es
lo siguiente son las armas de luz. Romanos capítulo 13 y verso 12. Están las vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Está el lino fino. Génesis capítulo 41 y verso 42. También Apocalipsis capítulo 19 y verso 8 habla de eso. Está la túnica que le pusieron al hijo pródigo que regresó a la casa del padre. Lucas capítulo 15 y verso 22. Y está el traje de bodas que está en Mateo capítulo 22 y verso 11. Y para terminar, hermanos, quiero regresar a lo que leímos en Isaías. Isaías capítulo 10 y verso 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Voy a pedirte que te pongas de pie en este día. Quizás hay cosas en nuestra vida que nos han afectado por mucho tiempo. Quizás hay cosas en nuestra vida que han pesado sobre nosotros, que por más que queremos ser libres, no logramos nuestra libertad. Y a veces nos podemos preguntar, pero si ya creí en el Señor Jesús, aquellos hombres que Él les habló, ya habían creído en Él. Ya habían creído en el Señor Jesús, pero seguían siendo esclavos. Y el Señor Jesús lo que vino es para traer libertad a nuestra vida. Dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay una libertad que nosotros podemos confesar o proclamar, pero puede ser una libertad falsa. Pero Dios nos quiere llamar a la verdadera libertad. Dios no quiere que tú vivas bajo esclavitud a un pecado. Dios no quiere que tú vivas bajo esclavitud de las tinieblas. Dios lo que quiere es obtener tu libertad. Dios lo que vino a hacer es traer libertad a tu vida. Como te decía, hay gente que vive esclava a un espíritu de ira. Hay gente que vive esclava a un espíritu que lo lleva hacia el adulterio, hacia la fornicación. A otros los lleva hacia la pornografía. Pero el Señor Jesús vino a traer libertad a nuestras vidas. Ahí dice Isaías que el yugo se pudriría a causa de la unción. Que la unción iba a ser tan fuerte que iba a pudrir esos yugos. Y si hay cosas sobre tu vida que están afectándote, ven delante del Señor.